Buenas tardes. Ahora sí que sí. Eh, Terminaré mi parte. En este caso hablaremos de sistemas de auditoría de red. Hablaremos también de parte de Coax y de GPON y retomaremos con Jorge. Bien, para no perder más tiempo, vamos a empezar a hablar sobre el tema de la auditoría. Veréis, vamos a intentar ver también un poquito brevemente el software para que os hagáis una pequeña pincelada. Deciros que la auditoría que vais a ver ahora mismo la tenemos integrada en nuestro hotspot. Sin embargo, es un equipo que es un tipo de software que puede estar totalmente independiente de la parte del hotspot. Bien. En este caso, el sistema de auditoría se va a encargar de registrar la actividad de cada usuario que esté conectado a una red, ¿vale? En este caso, pues ya bien sea una red LAN o una red Wi-Fi. Y de los datos que va a guardar concretamente son la dirección del dispositivo. En el supuesto caso que hubiera alguna manera de identificar el nombre del dispositivo, pues se vería también la dirección asignada, en este caso la dirección que tenía en ese instante, y todos los sitios y dominios visitados durante esa conexión. Es decir, vamos a indicar una fecha, una hora de inicio y una hora de finalización a esas conexiones para poder analizar ese tráfico, ¿vale? Al final son los datos que se pide que se guarden y son los datos de interés que se necesitan para poder individualizar a la persona. En este caso, todo esto va a quedar debidamente ordenado. Veremos después un poquito esa pantalla que tenemos abajo un poco más en grande. Y esto es obligatorio y conforme a la directiva europea, ¿vale? Al final la nueva ley entró en vigor el 25 de mayo del 2018 y es obligatorio cumplir con estos requisitos, ¿vale? Pensar que la ley al final lo que nos ayuda es a dar una mayor protección, es una ley europea para homogeneizar todos esos datos privados que circulan y esos datos que como operadores tenemos que tener debidamente almacenados, ¿vale? Por otro lado, es importante que los clientes estén informados. Al final, los clientes cuando firman los términos, condiciones, contratos y demás, pues quedan debidamente informados y se sobreentiende que están dando el consentimiento, ¿vale? Entonces, lo que sí que es importante es que la capacidad de almacenamiento, ¿vale? No debe ser una buena capacidad en función del uso que le vayamos a dar, sobre todo porque el artículo 32 nos habla de que tenemos que guardar dichos datos durante 12 meses, ¿vale? Al final, una vez pasados esos 12 meses, pues ya no interesa, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, el disco duro dispone de un disco duro a nivel interno. Hay suficiente espacio para guardar 12 meses. Importante aquí la posibilidad de ofrecer un backup externo, es decir, no podemos tener todos los datos centralizados en un único y mismo servidor, pues si tuviera algún problema el disco duro o tuviera algún problema el equipo o las instalaciones donde está el equipo, podríamos perder esos datos y así perder ese cumplimiento, ¿vale? Entonces, en la forma, como hemos dicho, teníamos la auditoría de red, la tenemos fusionada en este caso con el hotspot y disponemos de estos tres formatos, vamos a decirlos así, ¿vale? O bien puede ir en un housing que es compatible con nuestra gama profesional de cabeceras, o bien directamente en un formato que es un rack de formato rack, ¿vale? 19 pulgadas, una U, y en quizás debidos casos es posible que se requiera un equipo de menores dimensiones para integrarlo dentro de una empresa, para las visitas o implementarlo dentro de algunos pequeños negocios. También tendríamos un formato más reducido, ¿vale? Al final el formato reducido también dispone de un disco duro, ¿vale? De hecho, las tres unidades disponen del mismo tamaño de disco duro.
Antes de saltar, os voy a compartir la interfaz un poco para que la podáis ver. Si esto es relativamente sencilla y sobre todo es amigable. Bien, vamos a ver. Bien, tenemos aquí la pantalla, tendríamos aquí la interfaz de gestión para poder entrar. Captcha para poder acceder. Y en este caso pondríamos el español. Vale. Bien, insisto que os he dicho que estaba fusionado, por tanto vamos a saltar directamente a la parte. De la primera parte, muy sencilla, vamos a tener la opción de ver todos los usuarios conectados, es decir, todas esas direcciones IP que están circulando y a la misma vez la cantidad de tráfico que estamos generando, soportando o analizando, ¿vale? En la parte de estadísticas es donde vamos a ver la opción para poder visualizar lo que ha hecho o lo que se ha guardado, ¿vale? O lo que ha hecho cada individuo. Y la parte de gestión de las copias de seguridad. Como podéis ver, aquí tenemos las diferentes copias, la indicación del espacio en disco duro. Podemos generar las copias, descargarlas manualmente o bien tenerlas sincronizadas, y en esta pantalla de aquí tendríamos las diferentes opciones, ¿vale? Ahora mismo este equipo está analizando tráfico de las visitas que tenemos en oficina. Ahora mismo, debido al confinamiento, pues no tenemos visitas, con lo cual no hay nada de tráfico, ¿vale? Pero bueno, en el hipotético caso que tuviéramos algo, pues podríamos ver las URLs, filtrar direcciones IP, buscar alguna MAC, etcétera, etcétera. Después veríamos línea por línea todos los registros, inclusive la opción de ver en cada instante ese usuario que está viendo o que va viendo, o en el intervalo que ha durado la sesión, qué es lo que ha visto. Bien, insisto que la idea era dar una pincelada. Bien, pues vamos a pasar a hablar del tema de Coax Plus, una solución que es posible que bastantes de vosotros ya trabajéis y otros que os parezca altamente interesante. Bien, vamos a volver a la presentación. Ya estamos aquí de nuevo. Bien, sobre el tema de Coax Plus. ¿Qué es Coax Plus? Bien, Coax Plus es un sistema que convierte la red coaxial en una red de datos. Es decir, que lo que estamos haciendo es el cable coaxial, ese cable que está implementado en muchas instalaciones, en todas las viviendas, la vamos a usar como si fuera un cable de red, ¿vale? Esto lo idóneo, como pone aquí, en muchos casos sin necesidad de intervenir sobre la infraestructura existente. Eso es una de las cosas que aporta realmente, ¿vale? El hecho de poder usar ese medio que ya tenemos integrado en muchos sitios y evitarnos la necesidad de tirar un cable, ¿vale? Lo que sí veremos más adelante es un pequeño detalle en el caso de que tuviéramos que intervenir, cómo tendríamos que hacerlo. Veréis que es una operación relativamente sencilla. Entonces, el sistema está compuesto por 3 elementos. El equipo de cabecera, en este caso lo llamaremos maestro, lo llamaremos máster. Vamos a tener un equipo el equipo de usuario, en este caso el esclavo o slave, y después tendremos otro elemento, en este caso un mix de mix, un elemento pasivo, que hablaremos de ello y cómo nos puede ayudar. Sobre el IPCM300, es el máster en cuestión que vamos a hablar de él. Es el equipo que veis ahí en foto a la derecha, es el equipo de cabecera y es el equipo que se va a encargar de recibir esa señal de internet por el puerto RJ45 que veis ahí, ¿vale? En este caso vemos que son 2 puertos, es indistinto el que estéis usando, ¿vale? Entonces, una vez convertida esa señal, la señal va a viajar en radiofrecuencia de 7,5 a 65 MHz, es decir, en una banda muy baja, prácticamente al inicio del cable, ¿vale?
el equipo no afecta a la señal de televisión. La velocidad sobre la que vamos a trabajar aproximadamente son unos 350 megasimétricos, entre 300 y 350 en función de las pérdidas del cable, etcétera, etcétera. Y vamos a gestionar hasta 100 dispositivos, hasta 100 esclavos puede gestionar un maestro, ¿vale? Evidentemente, en función del tipo de instalación, pondremos más o menos esclavos o pondremos más o menos másters, ¿vale? Por otro lado, la comunicación es encriptada con cada usuario, es decir, que la comunicación tanto a nivel de RF como la comunicación que tienen entre esos equipos está totalmente encriptada para garantizar una seguridad sobre el tráfico que exista. Entonces, de las principales funciones de interés es que este equipo sirve como cerebro, es decir, que permite gestionar directamente todos los equipos que cuelgan de él, ¿vale? Es decir, vamos a poder entrar, vamos a poder ver el equipo que está conectado, su estado, el nombre del wifi, la configuración, etc. Bien. Si pasamos a hablar sobre el esclavo o el slave, es el equipo que se va a encargar de recibir la señal, es el equipo que vamos a poner en vivienda, ¿vale? O en el apartamento o donde sea que estemos o queramos tener señalización de internet. Y entonces va a tener el túnel de entrada, tenemos un túnel también de loop para poder conectar el televisor. Y por otro lado, ya a nivel de funciones que tiene, es un equipo que tiene dos antenas 2,4. Vemos en foto que tiene una antena externa, tiene también una antena interna. Genera un wifi con una capacidad de hasta 300 megas y tiene 4 puertos Ethernet, ¿vale? Se puede configurar en modo router o en modo bridge y para aquellos que sois operadores y necesitáis conexiones conexionado con servidores PPOE, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Lo soporta perfectamente. Y en el caso de que fuera necesario, podemos generar hasta 4 SSIDs por esclavo. Si pasamos a hablar del IPCAC, en este caso es un modelo mucho más avanzado, de las mismas características. Lo que estamos añadiendo es la capacidad de transmitir Wi-Fi de 5 GHz. Va a tener dos antenas de 2,4, las dos antenas de 5 GHz, las capacidades que hemos visto en 2,4 de llegar hasta 300 megas, mientras que en el Wi-Fi AC a 5 GHz vamos a poder trabajar con velocidades de hasta 800 megas, ¿vale? Esto es interesante sobre todo a la hora de trabajar en una red interna. Sus 4 puertos Ethernet y exactamente lo mismo, ¿vale? Configuración modo router, modo bridge y conexionado con PPOE. Bien. Hasta 4 SSIDs, idéntico. El tercer elemento sobre el que íbamos a hablar, ¿vale? Es este equipo de aquí. Es un equipo que es un mix de mix, es decir, un mezclador o un desmezclador. De lo que se encarga es de ayudarnos a unir la señal y ayudarnos a separarla, ¿vale? Esto es importante porque, si acordamos al principio, habíamos hablado de que no íbamos a interferir sobre la infraestructura actual de coaxial. Bien, en el hipotético caso que tuviéramos un amplificador, ¿vale? Es decir, un elemento activo en medio de la red, lo que puede suceder es que dicho elemento no deje pasar ese paso de señal de 7,565, ¿vale? Por tanto, vamos a poder utilizar ese MIRP como el diagrama que tenemos en pantalla, ¿vale? De lo que se trata es de separar la señal y de volverla a mezclar. Bien. Vale, esto sería quizá un ámbito más profesional, donde vamos a enfocarnos a más clientes, a más bloques, etcétera. Pero también podemos optar por un sistema que también tenemos, un ecoax más pensado para vivienda, ¿vale? Ahora hablaremos de él. Os voy a enseñar brevemente la interfaz del máster. Bien, en este caso tenemos la pantalla por aquí.
Bien. Vale. Esta es la interfaz. Insisto que la idea no es explicaros todas las opciones, sino que ver directamente la interfaz. Vale, pues como podéis ver, en pantalla tenemos algunos equipos. Vemos que hay unos equipos que están conectados y otros que están desconectados. Y si vamos a operar sobre alguno de ellos, pues tendríamos que ir a la lista de equipos que tengamos y una vez en la lista de equipos iremos a gestionar el equipo, ¿vale? Una vez estemos gestionando el equipo, nos va a dar la información sobre el equipo seleccionado, podremos entrar a editar sus parámetros, tanto identificar tanto de qué cliente es como su teléfono o poner simplemente una etiqueta para cuando lo veamos en la lista global poder saber quién es. Capacidades de limitar el ancho de banda si fuera necesario y operar directamente sobre su interfaz. ¿Vale? Aquí podríamos operar sobre el tipo de conexión, si es un DHCP, IP estática, PPoE o si vamos a operar en modo router o en modo bridge. ¿Vale? Si quisiéramos seguir editando más opciones como pueden ser o bien la LAN interna, podríamos acceder a la LAN interna o bien atacaríamos al Wi-Fi, ¿vale? Pues en este caso la configuración del ancho de banda, del canal, la potencia, la posibilidad de usar diferentes encriptados, cambiarle la clave al cliente, habilitar los SSIDs o deshabilitarlos, ocultarlos, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de que trabajáramos o quisiéramos trabajar de un modo más para desplegar, podríamos utilizar la funcionalidad de una plantilla. ¿Vale? La plantilla de lo que se trata es de generar una plantilla con la información que va a ser idéntica y aplicarle a múltiples equipos. ¿Vale? Al final se trata de editar un equipo, de editarlo como si fuera un equipo, seleccionar a qué equipos va a ir aplicada y aplicar la plantilla. ¿Vale? Bueno, esto es la operativa más importante. Por lo demás está al orden del día, actualizaciones de firmware, exportaciones de configuración, entre otras opciones. Bien, vamos a volver a la presentación. Y vamos a ir a hablar del tema de EcoAx en la vivienda. ¿Vale? Vamos a ver una gama, en este caso el IPC-BMH, ¿vale? Este equipo de aquí que veis es efectivamente del tamaño de una mano, más o menos. Es el dispositivo maestro que vamos a instalar en la vivienda, en un apartamento donde queramos usarlo. Como concepto, podríamos decir que es un sustitutivo para esas viviendas de PLC o repetidores Wi-Fi o gente que no le gusta el hecho de tener que tirar un cable, ¿vale? Pues es un fácil sustitutivo. Al final los cables de coaxial ya están en pared, ¿vale? Entonces utiliza el cable coaxial en el interior de la vivienda y podríamos conectar hasta 6 equipos por cada maestro, ¿vale? Es totalmente plug and play. A diferencia del otro máster, este máster no tiene ningún tipo de interfaz web y no permite operar sobre los equipos conectados, ¿vale? De tal manera que los equipos que conectemos, es decir, los esclavos que vayamos a poner, habrá que configurarlos individualmente entrando a cada uno de ellos como si de un router se tratara. Bien, otra de las funciones no solo es esa parte de extensión Wi-Fi, sino también de IPTV. Entonces, como extensor de esa parte de IPTV, hemos puesto en el ejemplo un receptor. Tenemos la toma secundaria donde conectaríamos el equipo que fuéramos a usar, como por ejemplo puede ser el equipo del IPCS2 que está ahí puesto. En este caso nos ofrecería la capacidad de gestionar Wi-Fi o bien directamente podríamos usar un equipo que es un conversor de medios sin ningún tipo de gestión y nos ofrecería conectividad por cable, ¿vale? En caso de usar uno u otro, pues escogemos el que necesitáramos y la operación sería que el receptor que habitualmente tenemos conectado al lado del router del operador, podríamos moverlo detrás de un esclavo,
¿vale? Podríamos ponerlo detrás de ese slave, cualquiera de los dos, es indistinto el que seleccionemos, y podríamos ver en otra habitación sin necesidad de tirar un cable kilométrico de red hacia ese punto, ¿vale? Bastaría con poder usar las tomas existentes. ¿Vale? Si os fijáis aquí tenemos un variante del MIRP, en este caso es el MIRP-IEC. Esto es debido porque la inyección en toma estaríamos ocupando la parte necesaria para la conectividad de un televisor, ¿vale? Entonces usamos un MIRP en toma que se puede conectar directamente y nos hace la misma función de mezcla y de desmezcla. Bien, entonces tenemos dos kits ya totalmente configurados, totalmente plug and play. Una parte es el kit de extensión IPTV, el kit IP, ¿vale? Estos dos máster esclavo, dos MIRP IEC, totalmente plug and play. Aquí no hay configuración alguna, ¿vale? Es un conversor de medios puro y duro. Y por otro lado, el kit de extensión Wi-Fi, el kit IP-W, y en este caso tenemos el maestro y un esclavo que permite la emisión de Wi-Fi, ¿vale? En este caso es totalmente plug and play el sistema, con la única diferencia que habría que entrar y cambiar el Wi-Fi para que la gente, pues bueno, no entrara por la contraseña por default. Vamos a saltar a un concepto parecido pero totalmente diferente. Vamos a cambiar de cable y vamos a empezar a hablar de GPON, ¿vale? Vamos a hablar de fibra óptica. En este caso, nosotros como ECA también trabajamos este sector, llevamos varios años trabajando con éxito esta parte de la tecnología, bastante acertadamente en mi opinión, y empezaremos hablando del terminal, ¿vale? En este caso nosotros como ECA tenemos dos terminales, tenemos la OLT, una de 8 puertos y una de 16, en función de la cantidad de puertos que queramos de bajada, pues escogeremos una otra. Vemos en pantalla los 8 puertos, que, vamos a refrescar un poquito, permite gestionar hasta 2,5 gigas, ¿vale? En bajada y permite gestionar hasta 1,25 gigas en subida por puerto. Por otro lado, como máximo se pueden conectar 64 ONTs por cada uno de esos puertos. Es decir, que con una OLT de 8 puertos podremos gestionar 512 ONTs, 512 routers que van a ir en vivienda, mientras que con el doble de puertos, el modelo de 16 puertos, podremos gestionar el doble, ¿vale? 1024. En el lado derecho tendremos los puertos de subida o los puertos uplink, donde vamos a conectar todos los servicios. Existen dos modalidades de trabajo. Podemos operar o bien con 8 puertos uplink a 1 giga o bien con 2 puertos a 10 gigas. Y más a la derecha tendremos los puertos de gestión, el puerto de management o el puerto de consola, ¿vale? En función del uso que necesitemos, pues usaremos o uno u otro, ¿vale? Aquí veis la foto de los dos modelos y vamos a introducir un pequeño esquema de cómo vamos a conectar los servicios directamente. O bien los servicios van directamente conectados a la OLT, o bien irían conectados a un switch, en este caso en función de los tipos de servicio, pues un capa 2, un capa 3, y luego tendríamos un troncal directo hacia la OLT, ¿vale? Repartidores de fibra. Y ya tendríamos los equipos con sus diferentes equipos. Lo que sí que se recomienda como máximo 2 niveles de splitting, ¿vale? Al final es lo más adecuado y luego por otro lado recordemos que solo podemos llegar hasta 64, ¿eh? Solo podemos realizar una división de 2 niveles de splitting que nos permita llegar hasta 64 o menos. Entonces, a nivel de las ONTs de usuario que vamos a poder trabajar, tenemos aquí en pantalla los diferentes modelos, la ONT1, la 4W, la ONT4C y una ONT industrial, ¿vale? No nos olvidemos que el sector del GPON al final es un sector que está entrando en muchas plazas y una de ellas es también la capacidad de industrializar las naves con fibra, sobre todo por la capacidad de las tiradas ópticas que se permiten hacer.
Entonces, vamos a ir hablando de cada uno de los modelos brevemente. La ONT1 es un conversor de medios, es decir, es un conversor puro y duro, es un puerto de salida de 1 giga, no tiene ningún tipo de configuración más allá que darla de alta en la OLT. Una vez dada de alta ya estaría totalmente funcionando, ¿vale? Entonces, el modelo ONT4W, esto ya sería la conversión de ese medio de fibra a Ethernet, es decir, esa parte de router. Vamos a tener una Wi-Fi de 2,4 GHz, 4 puertos de giga, 2 puertos para telefonía. Y al final esto es, pues bueno, como configurar un router convencional. Por otro lado, en el mismo caso tenemos la 4AC, con la diferencia que aquí estamos añadiendo la capacidad de Wi-Fi 5 GHz, que es lo que hacia donde está evolucionando el mercado. Sobre la ONT industrial, en el caso de que fuera interesante para el sector que estuviéramos implementando, pues bueno, tendríamos el mismo formato, un formato que está pensado para poder sacar las antenas por arriba, como podéis ver. Tenemos los 4 conectores SMA, después tenemos la alimentación también preparada para bornes, la instalación en carril DIN, ¿vale? Y al final las características de esos puertos Ethernet que tenemos son 4 puertos también a giga y 2 puertos para capacidad de telefonía, ¿vale? En el caso de que fuera necesario. Al igual que los demás, permiten gestionarse o bien a través del servidor o de la OLT, o si no tendríamos que realizar la configuración conectándonos directamente, ¿vale? Pensar que esto está bastante pensado sobre todo para todos los temas de conexionados de PLCs y demás que hay en fábricas e industrias. Entonces, aquí sí que hemos hablado de los modelos, hemos puesto un esquema básico y ahora, pues donde antes teníamos una cabecera de televisión, en este caso que suministraba los canales por IP, ¿vale? Pues la vamos a eliminar y vamos a conectarnos con una cabecera que nos va a sacar esos canales por coaxial, ¿vale? En el caso de tener este tipo de infraestructura, necesitaremos un transmisor óptico y necesitaremos un EDFA. Esto es porque al final la señal que estamos convirtiendo de RF a óptica tenemos que unirlas con las lambdas de subida y de bajada de la OLT, ¿vale? Y para ello está el EDFA. Una vez realizado dicho proceso, tenemos exactamente o casi exacto el mismo principio, ¿vale? Nuestros 2 niveles de splitting, nuestros equipos, con la diferencia que no vamos directamente a la ONT, sino que estamos yendo directamente a un receptor óptico. Un receptor óptico que se va a encargar de separar esas señales por donde la salida de fibra va a ir ya a la ONT, mientras que ese túnel de RF que veis ahí irá conectado al televisor o irá conectado pues, al trozo de red coaxial que se necesite, ¿vale? En función del servicio. Y la ONT, pues bueno, los dispositivos móviles, PC, teléfonos. Bien, esto se llama pues, sistema GPON con RF overlay. Bien. Entonces, para realizar esto necesitamos varios elementos, vamos a hablar de ellos. En este caso, los transmisores ópticos, tenemos 2 modelos, el TOR6 GPON, el TOR3 GPON FI, y si os fijáis en las características, la diferenciación la vamos a tener en la potencia de salida, en función de lo que necesitéis, en función de la potencia escogeremos uno u otro, y por otro lado también la entrada de coaxial, ¿vale? Al final el TOR6 GPON admite hasta 1 GHz, mientras que el TOR3 GPON FI permite llegar hasta 2600 MHz, ¿vale? Pues en función de la RF que vayamos a pasar y lo que necesitemos, escogeremos un modelo o escogeremos otro. Después, el EDFA. El EDFA es el equipo que, como hemos hablado, se va a encargar de unir esas señales, ¿vale? Vamos a tener una bandeja de arriba para las bajantes de la OLT y otra para directamente ir a nuestra red de fibra.
Entonces, las potencias por puertos en función del modelo, ¿vale? Nos van a variar de 12 a 19 y en función de la cantidad de puertos que necesitemos, tenemos diferentes modelos. El modelo de 8, el de 16 y el de 32, ¿vale? Arriba en el título tenéis las referencias, el 812, 816, 1617, 3219, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta eso, sobre todo la potencia por puerto y la cantidad de puertos que necesitéis, ¿vale? Tiene una muy baja figura de ruido, fuente de alimentación redundante y el control puede ser también vía SNMP, ¿vale? Una vez mezclada la señal, nos toca tener que recibir la señal, en este caso los receptores ópticos, los dos modelos, el RO68CW y el RO88CWD, ¿vale? En este caso, pues bueno, se encarga de recibir esas tres lambdas. Vemos que la potencia óptica de entrada pues varía, uno va de menos 14 a 2 y el otro pues de menos 20 a 2 y lo que sí que es importante destacar es el nivel de salida, ¿vale? El nivel de salida es en 68 dB microvoltios frente al de 88 dB microvoltios, ¿vale? Uno es el RO68CWD es totalmente pasivo, mientras que el otro receptor óptico es activo, ¿vale? Pues en función de lo que necesitemos, pues escogemos o uno o otro. Bien, y no por último, pero menos importante y sí interesante, el equipo de continuidad, ¿vale? Al final hay determinadas instalaciones, determinados puntos o zonas críticas donde es necesario mantener esas sonetes en funcionamiento para que la línea de teléfono no quede cortada. Pues bueno, aquí también tenéis tres modelos en función de los vatios que queráis o de lo que necesitéis, pues podéis escoger un modelo u otro. Ahora bien, al final hemos hablado de todo lo que es la parte de equipamiento. Vamos a hablar un poco de cómo gestionar todo esto, ¿vale? Una de las primeras opciones es a través de la consola, ¿vale? La consola está integrada en la OLT a través de uno de esos puertos que hemos visto de gestión y, evidentemente, la programación es por comandos, ¿vale? Ahí tenemos la OLT y la programación por comandos, ¿vale? Otra de las opciones es el SWH-TR, es un servidor de configuración y aprovisionamiento automático, ¿vale? En este caso, si vamos a ver el esquema, el SWH va conectado al switch, al igual que los demás servicios, y este se encarga de quedar conectado también y quedar comunicado con la OLT, ¿vale? Entonces, voy a proceder a explicaros un poco por encima cómo funciona y qué es lo que nos permite hacer. Vale. Principalmente el software, que lo tenía por aquí abierto. Sí, vale. El software es un software muy intuitivo, sobre todo con una interfaz muy amigable, dos idiomas, español e inglés, pero lo que así que nos aporta es una facilidad de instalación y de configuración y de aprovisionamiento, especialmente tomando por hecho que configurar la parte de configuración de la OLT no es algo trivial, no es algo tan sencillo, ¿vale? Este tipo de software lo hace altamente sencillo. Para ello, brevemente, vamos a ir a una parte de configuración, ¿vale? Donde nosotros vamos a poder generar, si quisiéramos, una plantilla. En este caso, pues si fuéramos a utilizar una plantilla, podríamos gestionar, por ejemplo, esa parte del Wi-Fi que podemos gestionar, ¿vale? Pues activar un 2,4, activar un 5, configurar el Wi-Fi, configurar las diferentes SSIDs, o bien configurar una plantilla VoIP directamente para comunicarnos con nuestro servidor, ¿vale? O bien alterar las conexiones WAN. Ahora mismo no puedo alterarlas porque la plantilla tengo algunas ONTs ya aplicadas. En este caso, la primera pantalla donde hemos ido,
una vez nosotros tuviéramos definida una plantilla y una vez nosotros en la configuración de la OLT tuviéramos creados pues nuestros perfiles de internet, nuestros perfiles de telefonía, los perfiles de televisión, etcétera, y la configuración multicast realizada correctamente, pues iríamos a la vista general, escanearíamos con este botón la OLT y esto directamente nos mostraría todos los equipos. Tanto nos actualizaría el estado de los equipos como nos ofrecería los nuevos equipos que están pendientes de configurar, ¿vale? Bastaría con hacer clic, seleccionar la opción que vayamos a hacer. En este caso, la primera sería autorizar o bien aplicarle una plantilla o bien individualmente editar esa configuración, ¿vale? Sobre todo porque de cara a Hospitality es altamente interesante generar una plantilla y aplicar la plantilla directamente a todos los equipos, y de cara a un operador la plantilla pues no la usaríamos tanto debido a que cada ONT tiende a tener una configuración más específica. En este caso iríamos a editar la configuración. Una vez, evidentemente, autorizada y estuviera operativa, podríamos editar la configuración de lo que hemos hablado, de la parte de la WAN, el conexionado por PPoE, todo el tema de telefonía, el tema del Wi-Fi, del cliente, etcétera. Además, también nos asigna una IP a cada equipo, así como mostrarnos los datos, ¿vale? En este caso, disculpar que lo tengo puesto en grande, ¿vale? Y también nos ofrece toda la parte de las lecturas ópticas, el tráfico, las atenuaciones que estamos teniendo, si está correcto, si no está correcto, si la plantilla da un error, el teléfono que tenemos asignado y o bien la habitación o bien el nombre, en función de lo que queramos poner. Y nos tendríamos una IP asignada para poder acceder también a la web interface. No es necesario, pero si hubiera alguna opción que fuera necesario, como quizá una apertura de puertos, pues tendríamos acceso a través de esa IP, le abriríamos los puertos al cliente para su videocámara o lo que fuera y ya está, ¿vale? Insisto, la operativa es relativamente sencilla. Se trata de configurar los perfiles de la OLT, temas de multicast, si vamos a usar la plantilla o no. Y una vez definido eso, pues bastaría con escanear, seleccionar la opción y darle a aplicar, nada más. O editar en función de lo que queramos editar. Y bueno, en principio, con esto creo que Jorge estará por aquí ya operativo. Hola, Víctor. ¿Sí? ¿Cómo se me oye ahora? Bien, bien. Hemos eliminado esa interferencia o ese ruido y a nivel de eco estamos bien. Bueno, yo por lo menos te oigo bien. Vale. 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 Ok, gracias Víctor. Espero que ahora se me oiga mejor que antes. Perdonar, parece ser que había un ruidito en el micrófono que era bastante molesto. Bueno, vamos a empezar con el tema de las cabeceras CM. La cabecera CM tiene este aspecto. Son unidades de 6 US, pueden ir a rack, pueden ir a pared y es una fuente más 5 módulos o 6 módulos en función si es para rack o es para pared. Esta cabecera la llamamos multifunción y tiene 3 grupos de módulos diferenciados. Los primeros serían transmoduladores. Este tipo de grupos lo que hacen es cambiar la modulación de entrada hacia la modulación de salida. Un ejemplo podría ser pues, un receptor de satélite, salida, o sea, DVS de entrada, DVT de salida. Podría ser DVT-DVT, DVS a DVC. Hay varias combinaciones posibles, o incluso podría ser entrada IP, salida IP. Luego vendría un grupo de encoders.
Estos lo que tendrían sería una entrada o vídeo y audio analógico o HDMI. Esto codificarían la señal y luego la modularían en función de la tarjeta de salida elegida. Y luego habría otro grupo que es el que englobaríamos todos los que tuvieran entradas o salidas IP, ¿vale? Lo que llamamos aquí streamers. Bueno, ya veremos luego más adelante los diferentes modelos y ahí veremos todas las combinaciones posibles que hay de estos módulos. Los canales de entrada pueden ser libres, pueden ser libres free to air o codificados, scrambled. Y los módulos estos, los que llevan CAMs, pueden llevar hasta 2 CAMs. Esto nos permitirá decodificar los canales de ahí entrada y entregarlos libres a la salida. También otra opción que tienen estas cabeceras bastante interesante es que pueden remultiplexar de manera flexible los canales a la salida. Esto ya lo explicaré un poco con más detalle en otra diapositiva, pero bueno, fundamentalmente lo que quiere decir es que cualquiera de los servicios que tengamos en la entrada podemos asignarlos a cualquiera de los canales de salida, ¿vale? El sistema regenerará todas las tablas en PEC para que esto sea posible. ¿Qué podemos hacer con estos módulos? Una de las cosas que nos permitirá hacer es remapear el Service ID, el identificador de servicio, editar los valores de la tabla NIT. Podremos insertar LCN o LCN HD para que se ordenen automáticamente los canales en los televisores. La programación de estos módulos es a través de un software de PC, que llamamos CM Management, que se conectará a través del módulo de la fuente. O sea, la fuente es la que tendrá el módulo de control y nos permitirá controlar toda la cabecera. Bueno, aquí veis, podrá ser por USB, por red, pero bueno, esto lo veremos un pelín más adelante. En el software es interesante saber que autocontiene todas las actualizaciones que hayan de cualquiera de las tarjetas de la cabecera. Esto quiere decir que cuando os conectéis a una cabecera con el PC, automáticamente os indicará qué tarjetas tienen una versión nueva de software. Para ello es importante que mantengáis la versión de CM Management actualizada. Evidentemente, si os la bajasteis hace un año, pues todas las actualizaciones posteriores no estarán incluidas. O sea, es muy importante que periódicamente vayáis a nuestra web y os vayáis bajando este software para estar seguros de que siempre tenéis la cabecera con el software actualizado. Otra opción que damos, evidentemente, estos módulos se pueden gestionar en local. Por USB es obvio, conectas el ordenador al USB y lo gestionas. A través de la propia LAN que tengáis en vuestra localización también lo podréis hacer, pero muchas veces aparece la necesidad de poderlo telegestionar fuera de la red local. Esto se puede hacer a través de una llave. Es un código que se compra y una vez entrado en el software os permite acceder a esta cabecera en concreto, la cabecera que corresponda con el CM Key desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Siempre y cuando haya internet, evidentemente. Os explico aquí un poquito cuál es la nomenclatura que usamos para la cabecera, que es autoexplicativa. Conociendo el código sabéis exactamente cómo está compuesta la cabecera. Primero vienen 2 letras, que es CM, de cabecera multifunción. Luego viene un bloque que nos habla de la entrada, otro bloque que nos dice si tenemos CAM o no y otro bloque que nos indica el tipo de salida. El número de entradas puede ser 2, 3, 4 o hasta 6. Bueno, en el caso de IP sería una entrada solo. Este numerito nos indica el número de entradas o sintonizadores que tiene el equipo, o en el caso de entradas que sea un encoder, el número de entradas HDMI, ¿vale? Luego viene un número, unas letras normalmente que nos indican el tipo de entrada. Si es satélite, por ejemplo un 2S, pues sería un módulo que tiene 2 tuners de satélite a la entrada. Un STC
es un módulo universal. Universal quiere decir que tanto puedes entrarle una señal de satélite como una señal terrestre como una señal de cable. SM quiere decir que el tuner que lleva, aparte de coger señales de satélite, puede coger señales multi-stream. Si es IP, evidentemente quiere decir que es IP. HD, HDMI y AV es una entrada RCA de vídeo analógico, que por raro que parezca todavía hay cierta demanda, ¿no? Entonces, en cuanto a las salidas, tenemos tres tipos. Una terrestre, otra salida que puedes conmutar entre terrestre y cable y otra IP. La salida solo terrestre la llamamos flexible porque tiene la particularidad de que todos los canales, todos los multiplex de salida se pueden programar a frecuencias independientes. En el TC no ocurre esto. En el TC las frecuencias de salida han de ser adyacentes. Los 4 multiplex de salida que generan de ser adyacentes. Esto quiere decir que si ajustáis a canal 21, pues después vendrá 22, 23 y 24 y así sucesivamente. ¿Qué ventaja tiene este módulo? Bueno, una ventaja es que se puede conmutar terrestre y cable y la otra es que tiene un MER un poquito mejor que el flexible. El flexible tiene la ventaja de que puedes poner el multiplex en cualquier hueco que tengas en tu ancho de banda. Este de aquí tiene más calidad la salida, pero tiene la desventaja de que necesitas encontrar un hueco en el que te quepan 4 canales. Entonces, yendo al software, CM Management, es muy sencillo. Os vais a nuestra web, os vais al apartado de software, GDEN, cabecera, y os lo descargáis y lo cargáis. En el momento que lo carguéis y lo ejecutéis, os aparece una ventana como esta, en la que os permite conectaros al módulo, como he visto antes, por USB o por LAN. Si os conectáis por USB es automático, y si os conectáis por LAN, os aparecerán la lista de todas las cabeceras que habéis ido programando en este interface con distintos colores. Las rojas quiere decir que en este momento esta cabecera que entrasteis en el interface no está accesible. Si está en color verde, quiere decir que os estáis conectando o os podéis conectar o estáis viendo esta cabecera a través de un CMKey. O sea, esta cabecera no está en la red que estáis conectados ahora, está en otra red. Y si esto saliera en color azul, quiere decir que está en vuestra propia red. Aquí habéis entrado una IP local que corresponde a una red. En el momento que entréis en la red en la que instalasteis esta cabecera, esto se os pondría en azul y podríais acceder a ella directamente. El menú que os aparecerá, tanto si entráis por LAN como USB, una vez habéis entrado, es este módulo. Os explico un poco la estructura general, no voy a entrar en detalles de lo que es cada cosa. Pero bueno, en la parte izquierda aparece una serie de botones, estos ya los hemos visto. Este de aquí, cuando está en gris, es que todos los módulos están actualizados. Cuando está en color azul, quiere decir que hay módulos por actualizar. Seleccionaríais el módulo que queréis actualizar y le daríais aquí se actualizaría. Esto es para resetear la cabecera. Estas son dos funciones bastante importantes. Una vez tengáis la cabecera configurada, podéis grabar la configuración en un PC o, en el caso de que por una reparación o por cualquier cosa tuvierais que restituir la configuración que tenéis grabada, pues de PC a cabecera. Este de aquí os permitirá sacar un informe de la situación actual de la cabecera, canales que tenéis programados por módulo, niveles, MER, o sea, toda la información relativa a la cabecera os aparecerá apretando en un fichero. Y en este caso es un módulo TC, os permitiría pasar de terrestre a cable. Después, seguidamente, bueno, aquí viene una columna donde se os muestra el estado de la cabecera. El puntito rojo corresponde a la fuente y luego cada bloque de 2, 3 o 4 cuadraditos se corresponden a un módulo de la cabecera. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tenemos seleccionado el tercer módulo. ¿Vale? Los verdes son las entradas, el azul es la salida.
Si esta cabecera tuviera un módulo CI, nos aparecería un cuadradito naranja aquí en el centro. Vale, una vez entramos, pues clicamos en el cuadrado de arriba o en el de abajo y nos aparece la configuración de la entrada. En este caso es un DVS, es uno de satélite, estamos en el conector B, en este caso será seguramente un módulo de 4 tuners, 2 en una tarjeta y 2 en otra. En este caso tenemos seleccionada la B, entramos frecuencia, entramos symbol rate y, bueno, polaridad. Si tenéis un dissect switch, pues A, B, C, D, en la posición que lo tengáis. Y aquí aparece el nivel y la calidad de la señal. ¿Vale? Esto es directamente proporcional al MER. Cuanto más MER tengáis, más calidad y viceversa. Esta es la parte de salida, en este caso es terrestre, es un módulo TC, por lo tanto los 4 canales son adyacentes, por lo que quiere decir que solo podréis editar el primer módulo, los otros serán automáticos. En este caso está puesto canal 21, pues 22, 23 y 24. Y aquí están los parámetros de la modulación de COFDM en este caso, ¿vale? La constelación que habéis elegido, ancho de banda, FEC, intervalo de guarda. En función de los parámetros que hayáis elegido aquí, os dará un caudal posible para cada multiplex. En este caso, pues 31.000 y pico. Y aquí os aparecen unas líneas de los 4 múltiples de salida. A medida que vayáis añadiendo servicios, estas líneas os irán haciendo más grandes y este numerito de aquí, que en este caso es 6.000 y pico, pues irá incrementando. Es importante que este número nunca sobrepase este de aquí, o sea, no podéis tener intentar pasar una capacidad superior a la que es capaz ese canal. Luego aquí podéis atenuar el nivel de salida, de 0 a menos 20. Y aquí abajo aparece lo que nosotros llamamos el pool. Esta es una lista con todos los servicios que hemos ido sintonizando de todos los tuners que teníamos de entrada. En este caso está el B, que es los que corresponden a este de aquí, pero si sintonizáramos el A, pues encima del B nos aparecería el A con la lista de canales encontrados y de la otra tarjeta, pues lo mismo. Entonces, una vez tengamos aquí todos los canales ya separados uno a uno, podemos irlos añadiendo a los múltiples de salida en el orden que queramos. Simplemente doble clicando aquí estos botoncitos. La columna 1 corresponde al primero, la columna 2 al segundo, la columna 3 al tercero y la columna 4 pues al cuarto. Por ejemplo, en este caso, en la columna 2 no hemos seleccionado ninguno y este múltiplex pues no sale nada. Vale. El tema de la CMKey un poco ya lo hemos visto, no tiene, eso sería repetir lo mismo. Si una vez nos conectamos por LAN, lo podemos hacer en local o lo podemos hacer a través de Internet, siempre y cuando tengamos esta llave. Bueno, es decir, que es un producto que se compra. En el momento que lo compráis, nos decís el código de la fuente, que corresponde con su MAC, y nosotros os damos un numerito que, entrándolo en el software, os permitirá acceder al módulo desde cualquier parte. Remultiplicación flexible. Este es un punto bastante importante, que es lo que explicaba antes del pool. Nosotros, en el caso que tengamos, por ejemplo, en este caso, una cabecera tiene 4 tuners, tendríamos 4 múltiplex, cada múltiplex tendría 4 servicios, los hemos numerado del 1 al 16. Bueno, sintonizaríamos con el módulo, querríamos una salida. Y aquí tendríamos, esto sería el pool. Aquí estarían absolutamente todos estos servicios sueltos. Entonces nosotros iríamos eligiendo en cada múltiple de salida qué servicios queremos. O sea, hay equipos que te obligan a que sean pues Windows 3.4, aquí en Windows 3.4. Este te permite elegir cualquiera y asignarlo a un múltiplex de salida. Por ejemplo, en este caso tendríamos 1, 5, 6 y 15. El 1 correspondería a un múltiplex. El 5 y el 6 corresponderían a otro múltiplex y el 15 correspondería a otro múltiplex, ¿vale? Esto lo permite hacer el equipo sin ningún tipo de problema. Tema de LCN, HD LCN y nuevo SID. Para los que no sepáis, bueno, en España no es obligatorio, en Francia y en Italia, por ejemplo, sí lo es.
existe la posibilidad de que los canales, cuando vosotros sintonizáis los televisores, se ordenen automáticamente por este numerito. Entonces, en el caso de que nuestras teles lo pudieran hacer y nos interesa hacerlo, pues simplemente habría que poner el número de orden que queremos que aparezca aquí. ¿Vale? En el caso que estuviéramos compatibilizando canales, SD y HD, pues iríamos alternando aquí los números de manera que los televisores HD cogerían el servicio que estuviera asignado a HD y los que no lo fueran pues se quedarían con el SD. ¿Vale? Y el NSIT este número es muy interesante. La tele, los televisores, cuando sintonizan un canal, lo identifican con este número. Esto nos puede permitir, en el caso de que usemos una misma cabecera para tener distintas canalizaciones en función, no lo sé, en función del tipo de cliente, del tipo de usuario, de la hora, y no queramos resintonizar los televisores, lo que hemos de hacer es generar una primera parrilla, la grabamos, generamos una segunda parrilla con diferentes canales. Lo único que hemos de tener la precaución es de modificar estos numeritos para que sean idénticos a los que tenía la primera parrilla. Haciéndolo así, engañaremos a la tele y nos mostrará los nuevos servicios en las posiciones de estos nuevos SITs. Esto nos permitirá, por ejemplo, pues tener 2, 3 canalizaciones, 3 parrillas diferentes que podremos ir cambiando sin necesidad de tener que resintonizar todos los televisores. Ahora daremos un repaso muy rápido a los distintos modelos que tengamos para que os hagáis una idea. Pero como vamos un poco justos de tiempo, lo diré bastante rápido. A ver, los modelos que tenemos son uno que son 3 entradas STC, 3 entradas universales, 3 túneles universales. Aquí podemos poner satélite terrestre o cable con salida TC, ¿vale? O sea, salida de canales adyacentes, con y sin CI. Aquí vemos que tenemos un MER de 35, mayor de 35 y un nivel de salida máximo, o sea, un nivel de salida 95 y luego con el atenuador pues lo podemos ir reduciendo. Tenemos un módulo también de alta densidad de entradas, solo satélite, tenemos 6 túneles de satélite con loop y salida TC. Por ejemplo, pues el tema de la remultiplexación que hablábamos antes, pues es muy interesante. Podemos tener hasta 6 fuentes de servicios diferentes y luego ordenarlos a nuestro gusto en la salida. Entrada HDMI, esto sería ya la parte de moduladores con encoders. 4 entradas HDMI, 8 entradas HDMI y salida TC. Aquí ya entramos en los módulos flexibles, los que nos permitirán programar los canales de salida no adyacentes. En este caso vemos que el MER empeora un poquito, eso hay que tenerlo en cuenta cuando los usáis, estar seguros de que, digamos, estos 3 dBs pues no son importantes en vuestra instalación. En este caso tendremos 2 satélites, 3 satélites o 3 con CI. También entradas analógicas, todavía se utilizan, con 2 y con 4. El de 4 llevaría otra tarjeta aquí al lado. La analógica es vídeo y los 2 audios. En flexible y en TC. ¿Vale? En cuanto a los streamers, este sería un poquito el primero que hemos visto, sería un 3STC, o sea, entradas universales, salida IP, y lo mismo con CI, salida IP. CI, creo que ya lo he dicho, si no lo digo ahora, lleva puede llevar 2 cams y cualquiera de los servicios que se hayan sintonizado se puede hacer pasar por una de las cams o por la otra. Lo mismo, audio-vídeo analógico IP, 4 entradas HDMI a IP, 8 entradas HDMI a IP.
una entrada IP a terrestre o cable. Este ya veremos, es un módulo bastante interesante. En la parte de servidores de IPTV ya veremos que suele tener bastante uso, sobre todo para gente pues, que en cabecera trata todas las señales en IP por comodidad o por el tema que sea y luego pues, tiene que distribuirlas en cable. Tiene redes mixtas y una parte la distribuye en cable y la otra pues, la puede distribuir en Wi-Fi, Web TV o lo que sea. ¿Vale? Con y sin CI. Un IP-IP, evidentemente con CI. Esto, bueno, el sentido que tiene este equipo es pues, que entre un canal encriptado y sacarlo desencriptado. Accesorios, bueno, tiene la fuente. Bueno, no os he dicho antes, en el primer ejemplo hemos visto una fuente que soportaba hasta 6 módulos. En el caso de que solo se necesitara instalar un módulo, yo recomendaría siempre usar la fuente esta, la grande, la de rack, pero bueno, es posible que haya gente que, pues, que con una fuente más pequeña ya se conforme. Lo que pasa que entonces el programador es exterior. Al no estar incluido en la fuente, se han de comprar las dos cosas. ¿Vale? La CMX y después los chasis que decíamos, un chasis a pared de 6 y 3 unidades y chasis a rack. ¿Vale? Un tema importante, Víctor ya lo ha apuntado en el tema de GPON. A ver, siempre que tengamos equipos de este estilo y sobre todo pues, a veces que vayan a instalaciones, hoteles o instalaciones en las que, bueno, por la razón que sea, no podamos confiar mucho en la red. Pueden haber cortes, pueden haber subidas de tensión, pueden haber bajadas de tensión. Siempre es conveniente instalar equipos de continuidad, ¿vale? O sea, equipos de continuidad de este estilo que están constantemente de la entrada generando la salida. O sea, en el caso que haya un corte de suministro, no se interrumpe la salida en ningún momento. O sea, no hay una conmutación, no hay ningún corte. O sea, la señal sigue saliendo de manera continua, evidentemente hasta que se acaben las baterías. El equipo base tiene una autonomía de unos 9 minutos para un kilovatio, un kilovoltio amperio, y luego tenemos packs de baterías si se necesita incrementar este tiempo. Y luego hay, para la gente que necesite telegestionar este equipo, hay una tarjeta para controlar SNMP el equipo. Bueno, esto sería todo para la parte de cabeceras CM. Y ahora vamos a entrar en la parte de servidores de IPTV. Bueno, primero explicaremos un poquito, nada, dos pinceladas en lo que es Web TV y otro concepto que me parece también interesante tratar. Probablemente todos vosotros, pues este seminario va a un grupo más concreto de personas, los conozcáis de sobras. Pero bueno, siempre no está de más pues decir dos palabras sobre ellos. Vale. Web TV, ¿qué es Web TV? Web TV es cualquier contenido de televisión, una señal de audio o vídeo, que está producido para ser transmitido a través de Internet. ¿Vale? Este contenido puede ser en vivo o bajo demanda, esto lo conocéis todos. Este evento que estamos haciendo ahora es en vivo y pues cuando acabe pues lo subiremos a YouTube y será un evento bajo demanda, ¿no? A estos vídeos pues se les pueden añadir capas de inactividad, enlaces, pueden ser libres, se pueden restringir. Por ejemplo, a través de nuestra OTT esto se podría hacer y, bueno, a través de un ticket pues daríamos permisos o no permisos para que el cliente pudiera abrir estos servicios. Una de las ventajas que tiene, que es obvia, es que es compatible con la mayoría de las tecnologías y dispositivos del mercado. O sea, cualquier navegador puede abrirlo, cualquier móvil puede abrirlo, Smart TV, ordenador, portátil. No es necesario instalar
en principio ninguna app específica, cual a mucha gente pues no es una cosa que no le gusta. Como punto débil, digamos, es que siempre que pretendamos hacer una instalación de Web TV, pues hemos de estar seguros de que seremos capaces de garantizar el ancho de banda de nuestra red, ¿vale? Normalmente estos son datos, pero claro, son datos que no se pueden interrumpir, si no el vídeo se interrumpe. Son normalmente contenidos que ocupan una gran cantidad de datos, por lo tanto, cuando decidáis en qué medio vais a transmitir este tipo de señales, cable LAN, fibra probablemente no tengáis ningún problema. Wi-Fi, aquí sí que tendréis que aseguraros de haber dimensionado bien el ancho de banda. Otro concepto que sale aquí, que veremos, es lo que es el concepto de IP multicast. Es un concepto bastante sencillo, pero bueno, hay gente que no lo acaba de tener claro del todo. El concepto de multicast es cuando desde una fuente, un ordenador, por ejemplo, o un equipo de streaming, pretendemos cubrir muchos receptores. Entonces, en este caso, lo más sencillo es hacerlo mediante una señal multicast. Quiere decir que tú emites una señal y van a ser todos los receptores capaces de encontrarla, frente a lo que sería una transmisión unicast que va de un ordenador a otro. En el caso de que tuviéramos muchos ordenadores y quisiéramos enviar el mismo contenido en unicast, pues tendríamos que enviar ese contenido tantas veces como ordenadores o equipos receptores tuviéramos, lo cual pues nos ocuparía pues el doble, el triple, 20 veces más ancho de banda del necesario. Pero esto, si no se gestiona bien el multicast, puede tener un problema. Cuando nosotros metemos una señal multicast en nuestra red, se distribuye automáticamente por toda la red. Si no tenemos nada que nos la gestione, nos va a colapsar la red bueno, es cuestión de tiempo. O sea, media hora, será una hora, tardará medio día, pero nuestra red va a acabar saltando. Aquí entra pues, lo que es el concepto de IGMP, IGMP Snooping, que es un protocolo que deben tener todos los switches que instaléis en una red de este tipo, en una red multicast, para que gestionen correctamente este tráfico. O sea, es muy importante que instaléis switches de este tipo y que los configuréis bien, evidentemente. A ver, dentro de los equipos que nosotros ofrecemos tenemos estos 6 de aquí: EKBridge, EKLink, EKStream, OTT, EKHotel y EKEPG. EKHotel seguramente no nos saltaremos porque vamos justitos de tiempo. Y los entregamos en estos dos tipos de formato. Tenemos en formato cabecera o en formato RAW. Empezar con el más sencillito de todos, es un EKBridge. ¿Un EKBridge qué hace? Bueno, una de las cosas que ya he explicado antes es que las señales multicast pues, son problemáticas. Ya son problemáticas dentro de nuestra propia red. Si salieran a la red pública, pues podría ser un desastre. Entonces, los routers las bloquean. Las señales multicast no salen a las redes públicas. Por lo tanto, si nosotros tenemos la necesidad de enviar una señal multicast a otro punto a través de una red pública, le tenemos que hacer algo. Entonces, lo que nosotros hacemos con este equipo es encapsular la HTTP y entonces sí que puede salir a la red pública, puede atravesar routers, firewalls, y esto nos permitirá pues, llevar una señal de un punto a otro a través de este equipo. Estos equipos tienen una capacidad de gestionar 20 servicios SD o 15 servicios HD o 7 servicios HD y 10 servicios SD, es una combinación alrededor de esto. Y cada servicio se puede configurar como receptor o como transmisor, ¿vale? Esto quiere decir que nosotros podríamos estar enviando 20 servicios de AB o 10 servicios de AB y 10 servicios de BA o cualquier combinación entre medio. Tiene una interfaz gigabit, evidentemente.
La programación es mediante interfaz web, bastante sencillo. Ahora veremos un par de slides para que lo veáis. Entonces, así de manera esquemática, para aclarar un poco el concepto, en una transmisión punto a punto, pues ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues aquí tendríamos nuestra cabecera IP, recibiríamos nuestras señales de satélite, terrestre o de donde fueran, las llevaríamos a un switch. Aquí estarían todas en IP multicast. Como hemos dicho, esta IP multicast no sale a través de Internet, nuestro router nos lo bloquea. Entonces, colocando un equipo de estos en un EK Bridge, en modo transmisor, pues capturaría todas estas señales, las transformaría, las adaptaría, las encapsularía en HTTP y las volvería a enviar. Estas señales sí pueden ya salir a través de nuestro router de Internet y en el otro extremo, pues a través de Internet las recibiríamos otra vez, las entraríamos en otro EK Bridge, esta vez configurado en modo receptor, y nos las devolvería en formato multicast. Entonces, como habíamos visto antes, pues si las podéis tratar ya en formato multicast con otro tipo de equipos, pues ya está. Pero si tuvierais que distribuirlas en COFDM a través de una red coaxial, cosa que es bastante habitual, pues a través de un equipo IP de entrada, COFDM de salida, pues ya lo volveríais a tener preparado pues, para distribuir en la nueva localización. El menú tiene un interfaz de este estilo, es muy parecido a lo que es la estética a la del hotspot. Tiene una primera parte donde creamos usuarios, muy sencillo, le dais crear un usuario, os aparece una línea más, le ponéis un nombre, una contraseña y le dais una serie de derechos. ¿Vale? En función, este es un administrador, tiene todos los derechos, pero bueno, podríais crear otros usuarios con menos derechos. Una parte de red en la que se configura pues, la IP del equipo, las puertas de enlace, podemos reiniciar el sistema, apagar el sistema. Esto al fin y al cabo es un ordenador, no conviene apagarlo a la brava del enchufe, es mejor venir aquí y apagarlo. Entonces, cambiarlo de sitio, volverlo a poner en marcha. Y bueno, para reiniciar la red, esto está aquí, pues cada vez que cambiéis la IP hay que reiniciar el interfaz. La parte de servicios, que es la última parte. Bueno, aquí ya os aparece en la barra de arriba una parte que os indica la memoria que estamos utilizando. En este momento solo tenemos un canal, ¿vale? Y además lo tenemos parado, o sea, prácticamente la memoria y la CPU están a cero. Y luego una parte donde nos indica el tráfico de entrada y de salida. Esto es muy sencillo, cuando creemos un nuevo canal, pues bueno, hay que ponerle un nombre, indicarle si está en modo receptor o en modo transmisor y en el caso de que esté en modo receptor, la URL de la que estamos recibiendo, esta URL nos la dará el transmisor. Cuando generemos el transmisor, le daremos aquí a esta I y nos dará una URL que es la que hemos de entrar aquí. ¿Vale? Entonces recibiremos este canal y lo volveremos a transformar a multicast en esta dirección y con este puerto. ¿Vale? Si fuera en modo transmisor, desplegando esta pestaña, aquí saldría transmisor. Y entonces, bueno, esto se invertiría. Aquí tendríamos que poner la IP multicast que estamos recibiendo esta señal y la IP del equipo receptor. ¿Vale? La IP pública del receptor. ¿Para qué utilizo el EK Bridge? Bueno, a ver, bridge viene de puente y bueno, se utiliza pues, para crear un puente entre dos ubicaciones. Nos permitiría este tipo de equipos generar un puente entre más de una ubicación, pero sería a costa de coger más canales, ¿vale? Lo que quiero decir es que podemos enviar 20 servicios de A a B o podríamos enviar 10 servicios a A y 10 servicios a B, siendo estos 10 servicios los mismos. O sea, si quisiéramos enviar 10 servicios de A y a B, necesitaríamos doblar, digamos, las conexiones que creamos, ¿vale? No es un equipo eficiente
para enviar servicios de un punto A a un multipunto. Para eso tenemos otro equipo que ahora veremos posteriormente. Pero en un caso en el que no hubiera muchos servicios para transmitir, podríamos usar este equipo para transmitir a varias localizaciones, ¿vale? La penalización sería que se reduciría el número de servicios, puesto que tendríamos que irlo repitiendo. ¿Vale? Esto podría ser entre dos filiales de una empresa, entre, si sois operadores, pues entre dos cabeceras o, bueno, vosotros mismos. Segundo equipo, Ecalink. Ecalink fundamentalmente aunque es bidireccional, lo puede hacer en los dos sentidos, pero conceptualmente la utilidad de este equipo es capturar señales Web TV en estos formatos que aparecen aquí y convertirlas a multicast. ¿Vale? Y le hemos dotado de una pequeña capacidad de transcodificación en el audio. Podemos transcodificar el audio a AAC, ¿vale? Todo lo demás es transparente. En el formato que venga el vídeo, pues pasará, se le cambiará el protocolo, pero el formato de la señal será el mismo. El audio no, el audio si queremos podemos transcodificarlo a AAC, o sea, y obligar a que las salidas sean AAC. Lo mismo que antes, gestiona 20 servicios SD y 15 HD o bueno, cualquier combinación de ambos, no la suma de ambos. Interfaz gigabit y la programación pues igual que antes, ya lo veréis, es un interfaz muy parecido. El sistema, diagrama de bloque sencillo, pues tenemos internet, del cual pues queremos capturar un servicio de Web TV y, bueno, a través de nuestro router, nuestro switch, lo llevamos al Ecalink que nos lo devuelve en IP multicast. Lo mismo que antes, si podemos ya trabajarlo en IP multicast, pues lo hacemos así. Y si lo hemos de convertir a CFDM, a DVT, a terrestre, pues con un equipo de estos lo conseguiríamos. ¿Cómo haríamos la conexión punto a multipunto? De una manera más eficiente de lo que se podría hacer con el ECABridge. Bueno, aquí usaríamos, hemos visto antes que la conversión de Web TV a multicast, que el equipo hacía esta conversión pero era bidireccional, o sea que lo podía hacer al revés, también puede convertir multicast en Web TV. Entonces esto es lo que nos permite, esta propiedad es lo que nos permitirá hacer el punto multipunto. Capturaremos todos nuestros servicios en multicast y los transformaremos a Web TV, los cuales sí ya pueden salir a Internet. Y en los distintos receptores, pues bueno, iremos replicando pues, la misma estructura. Tenemos Internet, router, Ecalink, cogerá el servicio en Web TV y nos lo devolverá en multicast. Si lo necesitamos en CFDM, pondremos un modulito y así sucesivamente, ¿vale? En este caso sería pues, un origen y 3 destinos. El interfaz es exactamente el mismo, usuarios y ajustes lo mismo, y la parte de servicios, aquí ya nos aparece pues alguna cosita más. Me aparecen más columnas, puesto que con este equipo podemos hacer alguna cosita más. Una cosa que no os he dicho antes, bueno, cualquier equipo de estos nos permite exportar e importar la configuración. Una vez está configurado, pues podemos salvarla en un ficherito por si pasara algo, luego poder recuperarla. ¿Vale? Lo mismo, capacidad de memoria, capacidad de CPU, tráfico total. Y aquí vendría pues lo que sería el menú. En el momento que pusiéramos crear un servicio nuevo, aparecería este menú pues, en el que le pondríamos el nombre del servicio. En el perfil, en este caso aparecen muy pocos perfiles, puesto que este equipo no puede transcodificar. Y en este caso hemos puesto bypass. El primer bypass corresponde al vídeo, el segundo bypass corresponde al audio. Bypass quiere decir que pasa, no hace nada, o sea, no hace nada al vídeo, no hace nada al audio. En el caso de que quisiéramos que la salida fuera AAC, desplegaríamos aquí y seleccionaríamos Bypass AAC. La parte de vídeo no puede hacer nada, no puede transcodificar. Simplemente, en el caso de que hayamos elegido una URL que tenga varios servicios, varios vídeos, digamos, con el canal podríamos seleccionar el vídeo que queremos.
Hay algunas que emiten varios vídeos con distintas resoluciones o por lo que con distintos vídeos. Y en el audio lo mismo. Seleccionaríamos el canal de audio, en el caso que hubieran varios audios. El input sería la URL de la cual vamos a capturar el servicio y el output, en este caso, pues es una dirección IP multicast, ¿vale? Seleccionaríamos aquí IPTS, Transport Stream, UDP y pondríamos la dirección. ¿Para qué utilizo el ECA-Link? Bueno, pues lo que hemos dicho antes, cuando tengamos una empresa, una cadena hotelera y tengamos que enviar pues esto a distintos hoteles porque no queramos, por ejemplo, replicar la cabecera, pues simplemente con un modulito de estos en origen y otro en destino, pues podemos enviar de la cabecera origen hacia los otros hoteles o, bueno, si es una empresa con filiales o franquiciados, pues desde un punto a los distintos franquiciados, los distintos hoteles, pues todos los canales que tengamos en cabecera. Vale. Bueno, ECA-Stream. Este es el siguiente equipo, este ya es más completo que el ECA-Link. Esto realmente es lo mismo que un ECA-Link, pero, cosa importante, puede transcodificar y hacer un transrate, que quiere decir cambiar el bitrate de la señal de salida. Esto es tremendamente importante. Al principio, cuando estábamos comentando las características de lo que sería una señal Web TV, pues veíamos que uno de los puntos débiles que tenía es que teníamos que garantizar un ancho de banda en nuestra red para pues, poder dar una calidad de servicio, ¿no? Esto en función del equipo destino. Por ejemplo, no es lo mismo un Smart TV de 55 pulgadas que lo que podría ser un móvil. Nos va a permitir reducir el bitrate lo máximo que podamos. En un smartphone, en un teléfono inteligente, no es necesario enviar 1080 y 50 frames por segundo, ¿vale? Ahí se puede reducir pues, a 15 frames por segundo a lo mejor y bueno, pues con una calidad SD probablemente tengamos más que suficiente. Entonces, esto nos permitirá en cabecera adecuar todos los anchos de banda lo máximo posible, reducirlos lo máximo posible para poderlos distribuir por nuestra red. Sobre todo si pretendemos distribuirlos a través de una red Wi-Fi, ¿no? Que es donde tendremos seguramente más limitado el ancho de banda. Puede transcodificar en MPEG-2, en MPEG-4, o sea, SD, HD o H265, ¿vale? Bueno, ya lo he explicado un poquito antes. Este tipo de equipo va orientados fundamentalmente a dar servicio a nuestra plataforma, cualquier plataforma OTT, ¿vale? En el sentido de que nos permite adecuar el ancho de banda de los servicios que pretendamos transmitir, pues usando sus capacidades de transcodificación y transrate, ¿vale? Tiene una interfaz web muy parecido a la anterior y entonces, en cuanto a capacidad, este equipo nos va a permitir tratar 30 servicios SD o 15 servicios HD o 10 servicios H265. Esto es interesante que lo tengáis en mente un poco para que veáis, digamos, que cada tipo de servicio pues requiere, o sea, los servicios H265 veis que realmente pues requieren prácticamente el 30% de máquina que un SD. Se pueden hacer combinaciones, podríamos tener uno H265, 5 HD y no sé cuántos saldrían, 15 SD, ¿vale? Lo que no podemos tener es 30 servicios H265. En cualquier caso, esto ya lo veréis en la ocupación de CPU y de memoria que os sale arriba en la barra de arriba del USD, del menú. Ahí ya veréis que esa barra se os va llenando. En el momento que cambie de verde a naranja, pues empezáis a estar ya muy cerquita del límite del equipo.
Veréis que esto pasa sobre el 70 o el 80%, pero es importante que lo tengáis en cuenta, no que sigáis cargando la máquina, porque bueno, estas señales, vosotros que habéis trabajado lo sabréis, la mayoría de las veces el bitrate no es constante, por lo tanto, digamos, la capacidad de trabajo de la máquina no es constante. Ya veréis que estos numeritos pues dan bastante ráfagas. Igual estáis en 60 y de repente saltáis al 80. ¿Vale? Quiere decir que si limitáis, si vais apurando al 80 o 90%, pues más de una vez sobrepasaréis la capacidad y los canales que estáis transmitiendo pues van a pixelar. Aquí no hay mucho que explicar en el esquema. El equipo se conecta a vuestra red, captura los canales como llegan de origen y los devuelve a la red, pues tratados según lo hayáis vosotros configurado. ¿Vale? El USD es muy parecido al anterior. Cada vez veis que van apareciendo más columnas. Cada columna es un dato un parámetro que vosotros podéis configurar. Y todo igual. Usuarios, ajuste, crear servicios, exportar, importar. Aquí arriba, capacidad de memoria CPU. Ahora están prácticamente todos los equipos parados, por eso solo hay este de aquí que estaba en marcha. Pues la CPU está... O sea, aquí podéis programar más de 20, lo único que no podéis estar la máquina procesando. O sea, podríais parar uno y arrancar otro, eso sí. Lo que no podéis es tener más de los que soporte la máquina en marcha. Aquí, en el momento que creáis un servicio, ya os aparece todo accesible y todo lo podéis modificar. Pero bueno, conceptualmente es lo mismo y es bastante sencillo. Habéis que poner un nombre a ese canal y elegir un perfil, lo mismo, vídeo y audio. Aquí ya veis, podríamos poner bypass si no quisiéramos tocar el vídeo. Lo que pasa que, bueno, si es un canal no pasa nada, si todos los canales pues, los vais a poner en bypass, pues mejor comprar un ECA-Link que no un ECA-Stream. Bueno, fundamentalmente porque es más caro, ¿no? Aquí, el canal este que estamos recibiendo, el servicio este que estamos recibiendo, queremos que salga en H264 en baseline. Esto podéis elegir baseline, high profile, distintos perfiles de H264 o H265 o incluso en MPEG 2 si quisierais. Y el perfil del audio. En cuanto al vídeo, pues lo mismo. Bueno, aquí podríais seleccionar vídeo, entonces podríais elegir el canal, la relación de aspecto, 16:9, 4 tercios, el número de frames, de cuadros, aquí está 25, lo podríais bajar a 15, por ejemplo, dependiendo del dispositivo al que vaya enfocado este servicio. El ancho, podríamos ponerlo, por ejemplo, en un ancho SD, pues 720 por 576. Canal, seleccionaríamos el canal, el bitrate que queremos que tenga el vídeo, el audio lo mismo, el canal, bitrate y lo mismo. La entrada es donde vamos a capturar este servicio y lo que queremos hacer con él. En este caso lo estábamos sacando IP multicast, pero clicando aquí se os desplegará, podéis sacarlo en Web TV también, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Para qué lo utilizo? Bueno, creo que ya lo he explicado varias veces a lo largo de la presentación. Fundamentalmente la idea es adecuar, pero pensando en comprimir el ancho de banda lo máximo posible. Sobre todo porque muchas veces estas plataformas de OTT, si vais a través de cable o vais a través de fibra, pues seguramente no es tan crítico, pero si vais a través de Wi-Fi es un tema que habéis de vigilar mucho. O incluso algún cliente que tenemos, pues lo usa para reducir el ancho de banda de canales que está transmitiendo por radiofrecuencia, por cable. O sea, cualquier necesidad que tengáis de reducir el ancho de banda, pues con este equipo lo podéis hacer. Incluso H265, pues, para que os hagáis una idea, reduce el ancho de banda alrededor de una cuarta parte de lo que sería a lo mejor una señal SD.
pero requiere pues, mucha capacidad de proceso y entonces pues, también se os reduce la capacidad de tratar más canales. Pero eso ya en función de vuestras necesidades. Ahora vamos a pasar a la OTT, ¿vale? Todo esto que estábamos haciendo era fundamentalmente pues, dirigido a la OTT. ¿Vale? OTT lo que nos permite, una vez tenemos ya estos servicios, digamos, transformados, adecuados, compactados para ser transmitidos a nuestros clientes, lo que nos va a gestionar es la transmisión de todos estos contenidos a todos los usuarios que tengamos. ¿Vale? Desde aquí lo vamos a gestionar todo. Incluso pueden ser canales libres o pueden ser canales codificados. El equipo este nos va a gestionar todas las conexiones con todos los derechos que tiene cada uno en función de los tickets que hayamos generado para cada usuario y ahí le va a dar acceso pues, a canales libres, canales codificados. Incluso se puede redirigir a una tienda, alguno de los canales. Se pueden ser canales de pago, en el cual el ticket da acceso a ese canal de pago. El que no tiene el ticket, pues no ve ese canal. O podemos hacer canales que, aunque tú los veas, en el momento que intentas entrar, te redirijan a una tienda donde, pues pagando pues, lo que hayamos entrado en el sistema, pues les da acceso a ese servicio. ¿Vale? También existe la posibilidad, también gestiona eventos en tiempo real y vídeo on demand. ¿Vale? Bueno, lo de acceso a multiusuario, multipantalla es un poquito lo que he explicado. No es lo mismo pretender o adecuar un contenido para un móvil pequeñito que para una tele grande. Entonces, esto es lo que haremos a través del K-Stream y a través de la OTT, pues iremos redirigiendo distintos servicios a distintos dispositivos en función de cómo lo hayamos configurado. Bueno, esto es un poquito las ventajas. Al fin y al cabo ahora estamos distribuyendo WebTV, pues las ventajas que tenía el WebTV pues son las que aparecen aquí, ¿no? Cualquier dispositivo medianamente inteligente pues es capaz de recibir este contenido sin ningún problema, sin necesidad de hacerle nada adicional. Y bueno, esto nos permite tener televisión por Wi-Fi. Básico en instalaciones hoteleras. En el caso vuestro, pues no sé exactamente, dependiendo de la necesidad que tengáis o de la estructura que tengáis, pues puede ser interesante transmitirlo por Wi-Fi o por vuestras redes pues, de fibra o de lo que tengáis. A ver, el equipo OTT. Del equipo OTT gestiona 64 servicios sobre 250 usuarios simultáneos. Esto es para que os hagáis una idea de la capacidad. Luego, bueno, esto es una serie de productos que tenemos paquetizados de esta manera. Luego esto se puede cambiar, es cuestión de poner un ordenador más potente y podríamos gestionar más servicios o más usuarios, ¿vale? Pero esto ya sería una cosa bajo demanda. Lo que tenemos en catálogo son estos equipos específicos, ¿vale? Bueno, son 64 servicios a 250 usuarios simultáneos. Y esto lo que nos hace, pues bueno, tiene el motor de vídeo incorporado, que es el que nos empuja todos estos servicios a todos los usuarios que tengamos pues entrados en el sistema. Probablemente a través de unos tickets y lo que decía antes. Se puede también dirigir a una pasarela de pago para que hagan el pago para disfrutar de un servicio concreto. También son compatibles con sistemas DRM. Si tenéis vosotros algún sistema DRM, lo podéis incorporar a la OTT. Entonces, aquí tenemos otro equipo que es un poco más sencillo. Incorpora dos equipos, K-Stream Plus y OTT, en una misma unidad y queda limitado entonces a 30 servicios y 125 usuarios, con una capacidad de transcodificación aproximadamente de 16 SD o 8 servicios HD. ¿Vale?
cualquier caso, deciros que los números de servicios que os iba dando son orientativos, ¿vale? Lo que realmente manda es la carga de CPU y la carga de memoria. No es lo mismo un equipo. El otro día estaba hablando con un cliente y tenía un solo servicio en HD pues, con 14 megabits, ¿no? Bueno, evidentemente pues no se van a poder soportar 8 servicios de estas características. No sé cuál era la necesidad, no sé por qué lo tenía con un caudal tan elevado, pero vamos, con 6 megabits, 7 megabits, vamos, vais más que de sobras con un servicio HD sin haberlo transcodificado ni nada, tal cual, ¿eh? Pero pues lo estaba usando, creo recordar, que eran 14 megabits o algo así. Claro, es una verdadera barbaridad y lo único que hace es cargar seguramente innecesariamente el equipo. ¿Cuál sería el diagrama de conexión de estos equipos? Bueno, pues tendríamos nuestra cabecera IP, nuestra contribución IP, de donde viniera, entraría en nuestro switch. Nuestro ECA Stream capturaría estas señales, le haría el tratamiento que nosotros lo hayamos configurado y nos las devolvería a nuestra red. El equipo OTT las cogería y nos las empujaría, o sea, hacia nuestros equipos receptores, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Se cogería los servicios que nosotros queremos distribuir y nos los distribuiría a todos nuestros usuarios. Y en función pues, del tipo de dispositivo que tienen, nosotros habríamos configurado qué canal le vamos a hacer llegar a este cliente. Aquí lo que quería enseñaros es que estos equipos, ya os he dicho antes, que lo tenemos paquetizado de una manera, pero bueno, esto es flexible bajo pedido, digamos, la capacidad que podría tener cada equipo. La OTT la podemos implementar en la nube, ¿vale? O sea, puedes tener tu equipo propio en tu instalación o podríamos implementar esta OTT en la nube. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una de las dos? Bueno, si lo tenemos en nuestra propia instalación, nuestro propio equipo, pues bueno, estos canales se van a recibir en la red del operador, eso es evidente, porque los vamos a generar nosotros, los vamos a introducir en nuestra red. Uno de los problemas que nos va a aparecer o en el que hemos de pensar es que si hasta ahora solo estábamos dando internet o datos, pues de repente vamos a meter mucha cantidad de información ahí y hemos de tener claro que nuestra calidad de servicio en datos pues puede verse afectada. Si estamos usando nuestra misma red con un servicio que ocupa gran cantidad de datos. Los usuarios, evidentemente, no tendrían acceso fuera de nuestra red. Y en cambio, pues, digamos, implementando la OTT en la nube, los canales se recibirían en este caso de la nube, por lo tanto ya no estaríamos usando nuestro ancho de banda, o por lo menos de una manera tan grande. Tendríamos acceso fuera de la propia red. Como punto negativo, pero bueno, también nos habríamos ahorrado el servidor, tendríamos un coste asociado al servicio externo de streaming, pero tiene esto la gran ventaja que esto es adaptable. Podríamos tener contratado pues, un servicio con una capacidad X y si fuéramos un hotel, que esto es muy típico, pues la demanda probablemente en temporada alta y en temporada baja no fuera la misma y fácilmente pues, podríamos escalarlo. Se contratarían más megas y más caudal, podríamos dar acceso a más usuarios, contrataríamos menos megas y menos caudal y daríamos acceso a menos. Fines de semana, partidos de fútbol, es fácilmente escalable.
Aquí he puesto una diapositiva de nuestra OTT que tenemos de demo, si alguno quiere entrar. Ahora no sé cómo es de demo y de pruebas, estamos constantemente a hacer pruebas, no sé qué canales hay operativos o no, pero para explicárosla un poco y para que entendáis mejor el concepto de todos estos equipos, nosotros tenemos la mayor parte de la contribución de señal de la OTT en Barcelona. Aquí tenemos toda una serie de módulos de cabecera IP, de cabecera CM, los que hemos visto al principio. Todos estos servicios los estamos entrando en un ECA-Stream, los estamos adecuando a nuestra OTT y los estamos enviando hacia el OTT Cloud. Como todos los servicios que tengo aquí en Barcelona no puedo enviarlos a través del ECA-Stream porque no tiene suficiente capacidad, los que me quedan los pongo en un ECA Bridge y los envío hacia Madrid. ¿Vale? Desde Zaragoza también estamos contribuyendo con algunos servicios que a través de un ECA Bridge también los enviamos a Madrid, y aquí con otro ECA-Stream procesamos estos servicios, los adecuamos al ancho de banda que queremos y los volvemos a enviar hacia la nube, hacia un ECA Cloud. Y desde aquí servimos pues, a todos los usuarios que se nos conecten aquí. Ahora no sé cómo está configurado porque esto lo tocamos. Si entráis aquí, pues los canales que estén libres los podréis ver, y los que tengan un candadito o tengan algo, pues seguramente, bueno, seguramente no podréis entrar, ¿no? Y los que os dirijan a la tienda, ahora no está implementada ninguna pasarela de pago, pues tampoco podréis comprarlos. ECA-Hotel me lo voy a saltar. Voy a entrar en otro producto muy interesante para vosotros, que es nuestro ECA-EPG. Esto es un servicio cloud que permite la generación flexible de EPG. Cualquiera de vosotros que necesite insertar una EPG en los servicios que estáis transmitiendo, con este equipo podríais hacerlo. Tiene tres opciones. Puede insertar una EPG pues con el servicio actual y el servicio, o sea, una información del servicio que se está viendo ahora y el servicio siguiente. Una EPG Schedule, en la cual se presentará la información de todos los servicios que la fuente facilite. O una EIT Others, que permitiría insertar en los canales la EPG de absolutamente todos los canales que tuvierais, ¿vale? Esto, pues en el multiplex de terrestre, pues podría ser interesante. Esto lo que permite es que cuando vosotros sintonizáis pues, en vuestro televisor un canal, que ese canal corresponde a un multiplex, lo habitual es que solo puedas acceder a la EPG de ese multiplex, de los servicios de ese multiplex, o a lo mejor pues, de otro multiplex que acabáis de entrar, pero cuando repaséis toda la lista de canales encontraréis que hay muchos que no tienen EPG. ¿Vale? Haciéndolo de esta manera, como cada multiplex lleva la información de absolutamente todos los otros multiplex, pues desde aquí automáticamente se os rellenaría toda la EPG. ¿Vale? También permite, en el caso de que tengáis varias redes, por la razón que sea, pues por redes generar diferentes EPGs. Okay. El interfaz es muy parecido al que hemos visto, se hace directamente. La EPG nuestra es muy fácilmente configurable, tiene muchísimos canales entrados. En el caso de que alguno de los servicios que vosotros estuvierais transmitiendo no tuviera o no encontraréis información de la EPG de ese servicio en la nube, esto nos lo comunicáis a nosotros y lo buscaríamos y la introduciríamos, ¿vale? Es compatible con cualquier plataforma de OTT, evidentemente con la nuestra o con cualquier multiplexor. Si usáis IP, si usáis una red CFDM o cualquier otra cosa. El coste
bueno, enviáis un email pues, preguntando un poco, evidentemente pues depende del número de servicios, del tipo de PG que habéis elegido, etcétera, ¿vale? Pero tener claro que si tenéis esta necesidad, nosotros podemos daros este servicio, tenemos un producto específico para este servicio. El menú, bueno, a ver lo de la EPG, supongo que todos lo habéis entendido, pero bueno, es esta información que os sale abajo, pues con TV1, pues ahora están haciendo los desayunos, pues una pequeñita explicación del servicio actual y de lo que va a venir pues después. Bueno, el menú es de este estilo, en el cual, pues bueno, aquí seleccionaríais los canales que queréis y aquí iríais generando los distintos TS en función de los distintos múltiplex de salida que tuvierais. ¿Vale? Bueno, vamos acabando ya. Esto es un punto muy rápido. Son dispositivos para redes híbridas de fibra y cable, para que sepáis que lo tenemos y tenéis necesidad de algún producto de estos, bueno, que sepáis que nosotros los tenemos en nuestro catálogo. ¿Vale? Bueno, no creo que haya que explicar nada, vosotros sois todos del sector. En cuanto a nodos ópticos, tenemos dos modelos. Bueno, aquí los veis en imagen. El 11029AC tendría una entrada óptica, una o dos salidas coaxiales configurables, estas tarjetitas. Nos daría hasta 114 dB microvoltio para 42 canales. Tiene opción de canal de retorno, alimentado y bueno, múltiples ajustes. Bueno, se puede ajustar ganancia, pendiente, bueno, con estos modulitos que se van insertando. Bueno, todos conocéis este tipo de producto. Luego tenemos un N123, un poquito más sencillo, una entrada óptica y una salida coaxial. En este caso, el nivel de salida es de 103 dB microvoltio, también para 42 canales, y tiene la opción de canal de retorno por fibra óptica. ¿Vale? En cuanto a amplificadores de línea, tenemos varios modelos. Vamos a ir del más potente al más sencillo. El AC129TR con 129 dB microvoltios de salida con esta norma, 39 dB de ganancia, retorno activo-pasivo, ajuste doble tapa, una o dos salidas, tap o splitter, también configurable, y múltiples ajustes. Se puede configurar pues, distintas atenuaciones, distintos tilts. Este otro modelo de aquí son 129 también, pero con menos ganancia, retorno solo pasivo y un ajuste de tilt de 20 dB. 122 dB microvoltio de salida, 33 dB de ganancia, retorno pasivo, 118 dB, 38 dB de ganancia, también retorno pasivo, ajuste de tilt. Y luego ya finalmente mencionaros, aunque ya Víctor ya también os lo ha mencionado, tenemos una gama de receptores ópticos, tenemos distintos modelos, con paso GPON y sin paso, activos y pasivos. Este es pasivo, por ejemplo. Los activos llevan todos un atenuador de 20 dB para que podáis regular el nivel de salida. Y estos dos, una ventaja que tienen es que tienen AGC de entrada, o sea, esto es un AGC óptico. Como vosotros sabréis, el nivel de salida de radiofrecuencia depende del nivel de entrada óptico, a menos nivel de entrada, menos nivel de salida. Al llevar un AGC óptico, dentro del margen en el que actúa el AGC, el nivel de salida es constante. ¿Vale? Puede ser interesante en algún tipo de instalaciones, pues que sepáis que tenemos también un modelo de terrestre y FI con AGC de entrada. Vale. Creo que esto ya es todo.